para mí es un honor estar aquí de nuevo en la primera iglesia bautista de Woodbridge. Tuve el honor de estar aquí hace 8 años y predicar la primera celebración global que tuvieron y estar aquí casi 2 años mentoreando a la iglesia, y para mí es un tremendo honor y gozo de ver todo lo que Dios ha venido haciendo a través de esta amada iglesia en cuanto a la misión de Dios. Les invito, por favor, que abran sus Biblias en el libro de Nehemías. Nehemías, capítulo 6. Solo voy a leer un pasaje corto, luego vamos a estudiar una porción, pero paso por paso. Nehemías, capítulo 6 y versos 15 al 16. Ok, ya salieron todos los jovencitos, todos los niños. Muy bien. Y mire, voy a predicar en tiempo récord. Voy a acelerarle. Así que, Pastor Luigi, si no termino a tiempo es porque la gente no escuchó suficientemente rápido. No porque yo no prediqué suficiente rápido. Así que quiero que ustedes aceleran su oído para que puedan escuchar todo lo que tengo que decir en esta noche. El segundo milagro más grande de todo el Nuevo Testamento se encuentra en el libro de Nehemías. Indudablemente el milagro más grande de todo el Antiguo Testamento ocurrió en el libro de Éxodo, cuando Dios abrió el Mar Rojo y todo el pueblo de Israel, que algunos calculan que fueron 3 millones de israelitas, caminaron por tierra seca. Pero el segundo milagro muchas veces es un milagro pasado por alto totalmente, porque no entendemos el contexto de lo acontecido, de lo que estaba pasando. Este es el peor momento en la historia de Israel. Hermanos, ¿ya pusieron mi PowerPoint? ¿Ya la pusieron? Pues yo voy a seguir hablando hasta que usted lo ponga, ¿verdad? Muy bien, terminando los muros, gracias. Entonces, este es el peor momento en toda la historia de la nación de Israel. ¿Por qué? Otras naciones, ay hermano, perdón, disculpe. Me advertiste del tiempo, pero no me advertiste de las letras. Sí, fue muy puntual para advertirme del tiempo. Dice, nosotros, tú puedes predicar a la hora que quieras, pero a las 9 salimos para cenar. Pero no me dijo que estos no estaban fijos. Y yo que estoy pateándolos a todos enviados, y no quiero que pierdan el énfasis de eso, porque de eso voy a predicar hoy en la noche y el domingo en el mensaje a mediodía. Entonces, lo que está ocurriendo es esto: Israel ha sido saqueado totalmente. Las naciones de Asiria, las naciones de los caldeos, de los que son los babilónicos, y luego todas estas naciones han invadido a Israel, han llevado más del 90% de la población, los han llevado como esclavos a la tierra de Babilonia. Entonces, y luego Babilonia fue conquistado por el imperio medo-persa. De hecho, Nabucodonosor mandó tropas y ellos literalmente entraron en la casa de Dios, sacaron todo el oro de la casa de Dios y destruyeron la casa de Dios. Así que Israel tiene 70 años viviendo en exilio, en la cautividad. Ellos han vivido como esclavos en tierra ajena, y solamente ha quedado un remanente, que es un remanente pobre y analfabeta, que no tienen educación, que no presentó ninguna amenaza, por lo tanto no los quisieron llevar. Pastor Luigi, ¿me puede pasar mi botella de agua? Gracias. No, está bien, está frío, ese me va a hacer daño. Entonces, además el pastor ya le puso un poquitito de pisco, como él es peruano, un pisco sour. Si Luigi hubiera sido mexicano, le hubiera echado tequila, pero como es peruano, le echó un pisco.
¿verdad? Para que sepa que yo sí sé las bebidas alcohólicas de todos los países de América Latina. Buena cosa saber para un predicador, ¿verdad? No los he probado, pero me lo sé. Porque no bebo bebidas alcohólicas. Entonces, Nehemías, en la historia del libro de Nehemías, este es el peor momento. Y lo que ha pasado en Israel es lo siguiente: los muros fueron destruidos, totalmente destruidos. ¿Qué significa eso? Que el pueblo está sin defensa, sin defensa. Lo que mantuvo Israel salvo por mucho tiempo contra los ataques de los enemigos fueron sus tremendos muros de protección. Pero en esta última batalla en que Babilonia invadió Israel, ellos no solamente saquearon la ciudad de la gente, no solamente saquearon el oro, pero destruyeron los muros. Y ahora, 70 años, el pequeño remanente, que es el menos del 10% de la población, y acuérdense, ¿quiénes son el remanente? Los más pobres y los más ignorantes, la gente analfabeta. Entonces, que no presentaba ninguna amenaza contra el imperio babilónico o el imperio asirio. Estos los dejaron allí y ellos han estado viviendo totalmente indefensa. Ahora, esto es el peor momento en la historia de la nación de Israel. Y en su peor momento, Dios levanta a un hombre para reconstruir los muros alrededor de Jerusalén. Pero no es el hombre que usted pensaría que debería de ser. Pero, por ejemplo, si yo estoy pensando en una mega proyecto de construcción, yo voy a pedir un constructor, yo voy a pedir a alguien que tenga experiencia en la construcción, voy a pedir a alguien que haya estudiado arquitectura, ingeniería, voy a pedir a alguien de la familia real, alguien de la familia sacerdotal, que tenga conexiones para poder recaudar los fondos para poder hacer eso. Pero ¿quién escoge Dios? Literalmente, Dios no pudiera haber escogido una persona menos indicada que Nehemías. ¿Quién era Nehemías? Esa es la pregunta que nos hacemos. ¿Quién era Nehemías? Porque Nehemías literalmente era un don nadie. Nadie lo conocía. Nehemías creció en el palacio del rey, en tierra ajena. Él, de hecho, nació en la cautividad. Él nunca había estado en Israel. Y él nace en el palacio privilegiado de los demás esclavos allí en la tierra de Babilonia. Y él nace allí y él gana la confianza del rey, que llega a ser el copero del rey. Ahora, ¿qué significa eso? De que él probaba el vino y la comida del rey antes de que el rey lo fuese a tomar, para asegurar de que no lo fueran a envenenar. Ahora, ¿sabes lo que no ganas? ¿Sabes lo que no adquieres cuando naces y vives en el palacio y tu único trabajo es levantar copas de vino y levantar un tenedor y probar la comida? ¿Sabes lo que no adquieres? Conejo. ¿Sí entienden lo que es conejo? El mexicano, conejo es músculo. Esto es conejo. Yo no sé cómo le dicen ustedes en su país, pero le vengo para enseñar el buen español, ¿verdad? Para que ustedes hablen el buen español. Esto es conejo, para que me entiendan. Entonces, no ganó, no ganas músculos, no adquieres conocimiento de construcción. De hecho, nosotros diríamos allá en mi rancho de que Nehemías tenía manos de muchacha. ¿Cuánto callo iba a tener levantando la copa de vino? ¿Qué callos? No. Él no es de la familia real, no es de la familia sacerdotal, no es profeta ni hijo de profeta, no es arquitecto, no es ingeniero, no sabe absolutamente nada de reconstruir muros. Pero el hombre que Dios escogió para reconstruir los muros fue Nehemías. Para entender la magnitud
del trabajo que hizo Nehemías, hay que regresar en la historia y hay que ver cuánto tiempo fueron originalmente que se tomó para construir los muros. Los muros originales alrededor de Jerusalén fueron comenzados en la construcción bajo los jebusitas. El pueblo jebusita es el pueblo que habitaba en Jerusalén antes de que Jerusalén perteneciera a la nación de Israel. Pertenecía a los jebusitas y ellos son los que iniciaron la construcción. Pero al David capturar la ciudad de Jerusalén, obviamente la convirtió en la capital, la ciudad de David, y David siguió construyendo los muros. Pero David no terminó los muros. Salomón siguió construyendo los muros, pero Salomón no terminó los muros. ¿Usted sabe cuánto se tardaron en construirse los muros originales alrededor de la ciudad de Jerusalén? Escúcheme bien, se tardaron más de 100 años en construirse. En la historia hay dos otras, aparte de Nehemías, hay dos otras veces en la cual los muros de Jerusalén fueron reconstruidos. Entonces, en las cruzadas, en la Edad Media, bajo las cruzadas, los muros fueron destruidos de nuevo. Y el rey Salahadín, que es el rey que capturó, el rey islámico que capturó, pero un rey bien bueno, no era un rey malo islámico, era muy bueno. De hecho, la historia habla bastante bien de él. De hecho, Luis en esta noche es vestido de kurdo. El traje que trae no es árabe, aunque él oró en árabe, pero su traje es kurdo, porque él trabaja con algunos refugiados kurdos ahí. Entonces, y el rey Salahadín era kurdo. Entonces, el rey Salahadín tardó más de 40 años y no fueron reconstruidos completamente. En el tiempo del Imperio Otomán, los muros sí fueron reconstruidos, tomando en cuenta lo que el rey Salahadín ya había hecho, y tardaron otros 4 años. Ahora escúcheme bien, los muros que en su tiempo original se tardaron 100 años en construirse, más de 100 años, perdón, que cuando fueron reconstruidos por el rey Salahadín, más de 40 años y no se terminaron, pero finalmente se terminaron bajo el Imperio Otomán y se tardaron otros 4 años. Y Dios escoge el hombre menos indicado, el hombre que no sabe nada de construcción, el hombre que no tiene nada de conexión político, no tiene conexión religioso, no tiene conexión de dinero, no tiene nada de conexión, nada de conocimiento. Dios escoge el hombre que tiene las manos más suaves de todo el pueblo de Israel, manos de muchacha, y Dios lo manda a él para dirigir la obra de construcción más grande. Ahora leemos Nehemías capítulo 6 y verso 15 y 16, y note lo que dice: y la muralla fue terminada el 25 del mes de Elul, en 52 días. Y cuando se enteraron todos nuestros enemigos y lo vieron, todas las naciones que estaban alrededor nuestro, decayó su ánimo, porque reconocieron de que esta obra había sido hecho con la ayuda de nuestro Dios. ¿En cuánto tiempo fueron reconstruidos los muros? Con el hombre menos indicado, con el pueblo menos indicado. ¿Sabe quién era la mano trabajadora? El remanente. ¿Recuerdan quiénes eran el remanente? El pueblo más ignorante y el pueblo más pobre. Ellos eran los que habían vivido, otra vez, perdón, los que habían vivido 70 años y no habían levantado ni un dedo para reconstruir los muros hasta que llegue Nehemías. Ahora, ¿cómo es posible que un hombre que no tiene nada de conocimiento, nada de conexión, llega a un pueblo que no ha levantado dedo alguno en 70 años para reconstruir, para su propia protección? Nada hicieron.
Y él llega y en 52 días con ese mismo pueblo reconstruye los muros. Y esa es la lección que les quiero enseñar en esta noche. Cómo una iglesia va a abarcar una tarea tan grande como hacer discípulos en su propia Jerusalén, su propia comunidad, su propia Judea, su propia Samaria y hasta lo último de la tierra. De hecho, viendo la tarea que tenemos como iglesia, pareciera como si tuviéramos que reconstruir los muros alrededor de Jerusalén en 52 días. Y los principios que le voy a enseñar acerca de Nehemías son totalmente aplicables para que la iglesia también pueda embarcar y abrazar la magna tarea que Dios nos ha encomendado como iglesia local hispana de Estados Unidos, impactar a todas las naciones de la tierra con el evangelio. La pregunta es, ¿cómo lo logró? ¿Cómo lo logró? Lo curioso es que cuando Dios empieza la iglesia, cuando Cristo empieza la iglesia tiene una obra inmensa para hacer: expandir y extender el reino de Dios desde su propia ciudad a todas las naciones de la tierra. Eso siempre fue la meta de nuestro Señor Jesucristo desde que estableció la iglesia. En otras palabras, la iglesia no existe para la iglesia. ¿Escucharon? La iglesia no existe para la iglesia. La iglesia existe para la misión que Dios estableció. El problema más grande que tenemos hoy en día, que el 99% de las iglesias creen que existe para sus miembros. La iglesia no existe para los miembros. La iglesia existe para la misión. Esa es la razón por la cual Dios le dio al mundo la iglesia de Cristo Jesús. Los primeros discípulos que iniciaron las primeras iglesias, ese mandato de hacer discípulos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, lo tomaron bastante en serio y comenzaron a extender el reino de Dios más allá de Jerusalén. Y en los primeros 100 años, estos discípulos perseguidos, estos discípulos pobres, estos discípulos que se reunían en escondites, en casas y en cuevas, esta iglesia, la iglesia primitiva, extendió el evangelio desde Jerusalén hasta Asia Menor, que es Turquía, hasta África, hasta India y hasta Europa. En los primeros 200 años, la iglesia llegó a Irán, Pakistán, Irak y China. Hoy en día han transcurrido 2000 años desde que Jesús nos dio nuestra comisión de por qué existe la iglesia, y aún existen 6000 grupos étnicos no alcanzados, que viene siendo 1/3 de la población de nuestro mundo. 1/3 del mundo no tiene acceso al evangelio. La pregunta es cómo nosotros vamos a abordar esa magna tarea, cómo nosotros vamos a llevar a cabo el último mandato de Cristo de hacer discípulos en todas las naciones. En el principio del capítulo 4, que vamos a regresar al capítulo 4 de Nehemías, solo habían avanzado a la mitad y hubo mucha persecución por la construcción del muro y el pueblo se desanimó mucho. Pero estos son los 4 puntos que quiero enseñarles en esta noche y yo termino. Número 1, el primer punto es esto: todos comenzaron a participar en la obra. ¿Cómo es posible que el hombre menos indicado, en el peor momento de la nación, de la historia de la nación de Israel, con el pueblo menos indicado, que no tienen recursos, no tienen experiencia, no tienen dinero, no tienen conocimiento,
es un pueblo sediento, es un pueblo sedentario, de que 70 años han dejado que pase, ellos no han hecho nada, y viene un hombre que es el copero del rey, que no sabe nada de nada en cuanto a la construcción, y los moviliza a ese pueblo para reconstruir los muros, no en 40 años, no en 4 años, en 7 semanas. 7 semanas, 52 días, reconstruyen los muros alrededor de Jerusalén. Número 1, porque todos participaron en la obra. Todo el mundo. ¿Sabe lo que literalmente dice en capítulo 2 de Nehemías? Que Nehemías fue de noche cabalgando, él y unos cuantos hombres que se había traído de Babilonia con él, y ellos fueron explorando, y había 12 puertas, las 12 puertas estaban quemadas, y cada tramo estaba derrumbado. Y luego Nehemías organizó un plan, y él hizo literalmente esto. Él agarró estas familias acá y dijo: mire, ustedes van a reconstruir esta parte aquí. Ustedes de acá, ustedes van a reconstruir esta parte de aquí. Ustedes de allá van a reconstruir este tramo. Ustedes de allá van a reconstruir ahí atrás. Los de la esquina, ustedes van a continuar. Los de esa esquina, ustedes van a seguir reconstruyendo. Los de esta esquina van a seguir. Los de aquí, ustedes van a reconstruir esta parte. Los de acá van a reconstruir. Y los de aquí enfrente van a reconstruir aquí enfrente. Literalmente Nehemías les puso a todos a trabajar. ¿Sabe por qué no estamos alcanzando la meta? ¿Sabe por qué no estamos ganando el mundo? ¿Sabe por qué la iglesia primitiva alcanzó 2/3 del mundo en los primeros 200 años? Y en los últimos 1800 años no hemos avanzado mucho más. Porque nosotros creemos que la tarea de alcanzar las naciones solo pertenece a unos cuantos, a los misioneros que están sentados aquí enfrente. Pero cuando llegó Nehemías, él no buscó a los constructores profesionales, porque adivina qué, no los había. Ni él era constructor profesional. Él dijo: este es el pueblo que Dios me dio con el cual trabajar, y voy a trabajar con ellos. Pero eso sí, todos vamos a trabajar. Cada uno vamos a participar. Y todos comenzaron a participar en la obra. ¿Por qué? La obra de misiones, de expandir el reino de Dios desde nuestra Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra, mis queridos hermanos, no es de un grupo élite de misioneros, es de todo el mundo. ¿Usted sabe por qué Estados Unidos ganó la Segunda Guerra Mundial? Porque tenía el ejército más poderoso del mundo. No. ¿Usted sabe que Alemania tenía un ejército más poderoso que Estados Unidos? ¿Usted sabe que el imperio de Japón tenía un ejército más sofisticado y más poderoso que el de Estados Unidos? Y Estados Unidos toma el ejército que tiene, que no es en este momento el más poderoso del mundo, y la divide a la mitad, y manda la mitad de las tropas a Europa y la otra mitad a Asia para pelear contra los dos ejércitos más grandes del mundo. Pero ¿sabe por qué ganaron? Porque el presidente Franklin Roosevelt se puso en la radio y llamó a todo ciudadano de Estados Unidos. Dijo: nosotros no podemos ganar esta guerra solo con soldados. Todos necesitamos participar en el esfuerzo de la guerra. Y literalmente los niños salían de sus casas y recogían latas para llevarlos a las fábricas para fundir las latas y hacer munición. Las mujeres, con el tal de que los hombres pudieran ir a frente para pelear, las mujeres ocuparon sus lugares en la batalla y en las fábricas, y empezaron a trabajar en la fábrica. Los viejitos empezaron a trabajar
todo el pueblo empezó a trabajar. Y luego el presidente Franklin Roosevelt dijo, necesitamos liberar más de nuestra comida para enviar a las tropas que están peleando. Y la gente tenían que racionar la comida en aquel tiempo, aquí en Estados Unidos. ¿Y sabe lo que hacía la gente? Voluntariamente entregaba la mitad de sus raciones para que lo enviaran al ejército. Esta es la razón. No ganaron porque tenían el ejército más grande o más fuerte. Ganaron porque todos participaron. Mis queridos hermanos, ese es un mito de que solo misioneros son los que hacen misiones. Ese es un mito. Dios ha llamado a toda la iglesia. Si usted es parte de la iglesia, usted sirve en la misión de Dios. Usted sirve en la misión de Dios. Número 2, no solo todos comenzaron a participar en la obra, pero todos tuvieron la misma misión, pero diferentes responsabilidades. La misión era reconstruir los muros, pero adivina qué, no todos eran constructores. Algunos eran labradores de piedra, otros eran mezcladoras de cemento. Los niños recogían las piedras, porque usted sabe que cuando usted construye mampostería de un muro de piedra, hay piedras grandes que son colocadas, pero las piedras grandes a veces se ladean. ¿Y qué tiene que meterse abajo o al lado de una piedra grande para que no se ladea? Una piedra más chica que le llamamos una cuña. Le metemos ahí. Adivina quiénes recogían. Los niños. Quienes preparaban los alimentos para todos que estaban trabajando. Las mujeres. Quienes acarreaban agua. Las jovencitas. Quienes estaban. Y luego dice Nehemías que la mitad de mis soldados, por causa de la persecución, estaban con la espada del otro lado defendiendo, y la otra mitad estaban peleando. Literalmente todos participaron, pero no todos tenían la misma responsabilidad. Por eso Jesús nos da su misión en 4 partes. ¿Sabe lo que eso significa? Que a algunos les va a tocar hacer misiones aquí en Jerusalén, otros les va a tocar hacer misiones en Judea, otros en Samaria y otros el último de la tierra. Algunos van a ser misioneros de carrera, otros van a ser voluntarios que van a apoyar a los misioneros, otros van a ser donantes financieros para poder liberar más recursos, para que los misioneros puedan comprar más Biblias, puedan hacer más discipulado y el reino de Dios se puede expandir. Y otros van a ser los intercesores que van a estar orando para sostener la cuerda. Pero mi querido hermano, si dejamos la misión de Dios solamente a los que están sentados aquí enfrente, nunca vamos a terminar la muralla. La única forma de que la muralla fue terminada milagrosamente es porque, número 1, todos participaron en la obra y todos tenían la misma misión. Y adivina cuál es nuestra misión. Mi hermano, nuestra misión es edificar nuestra iglesia. Respuesta equivocada. La misión no es edificar nuestra iglesia. La misión es edificar su reino. Esa es la misión. Todos tenemos. ¿Sabe por qué edificamos el reino de Dios? Porque ese es para la gloria de nuestro Dios. Si edificamos nuestra iglesia y nuestra iglesia crece al punto que llenamos cada banca, y algunas bancas le caben como 30 o 40 personas, son las bancas más largas que he visto en mi vida, sobre todo estas de atrás. Cada banca, la distancia es como 1 kilómetro. De hecho, la temperatura en este lado de la banca y allá es diferente, hay como 10 grados de diferencia. Acá está lloviendo y ahí está soleado. Así de largo son las bancas. La meta, si llenamos cada banca de la iglesia, todo este auditorio, ese es para nuestra gloria. Pero si llenamos el mundo con árabes, con africanos, con guatemaltecos, con afganos, con jordanos,
con hindúes de la India, con judíos de Israel, con colombianos, con iraquíes, con españoles, y todos unánimes están adorando a Dios. El que es glorificado no es la primera iglesia bautista de Woodbridge, es el Dios de la primera iglesia bautista de Woodbridge, nuestro Señor Jesucristo. Todos tenemos la misma misión, pero nuestra rampa de acceso a cada persona es diferente y distinto. No todos participamos en la misión de la misma manera. ¿Sabe cuál es tu tarea de vida? Tu tarea de vida, voy a predicar sobre esto el domingo, es encontrar por qué Dios te hizo a ti. ¿Qué rol tienes tú en la misión de Dios? Porque todos tenemos un rol dentro de la misión de Dios. Número 3, tuvieron que confiar en Dios para poder hacer la obra. La obra no es fácil. La obra no es fácil. Note lo que dice en el verso número 4. Cuando ellos empezaron a construir el muro y hubo la persecución, dice: oye, oh Dios nuestro, capítulo 4, verso 4. Oye, oh Dios nuestro, cómo somos despreciados. Devuelve el oprobio sobre sus cabezas y entrégalos por despojo en una tierra de cautividad. Note lo que dice el verso número 9. Verso número 9. Entonces oramos a nuestro Dios para defendernos, montamos guardia contra ellos de día y noche. Hubo persecución, pero ¿sabe lo que les tocó hacer? Confiar en Dios. Escúcheme bien, algunos de ustedes nunca han tomado un viaje misionero en toda su vida por miedo. Por miedo. Este pueblo no había reconstruido los muros en 70 años por miedo. Porque los enemigos les decían al remanente: si ustedes reconstruyen esos muros, nosotros los atacamos, venimos contra ustedes. Y no fue hasta que vino Nehemías y les inspiró el valor de hacerlo. Y adivina lo que ocurrió cuando comenzaron a reconstruir. Vinieron los enemigos, ¿se acuerdan cómo se llaman algunos de ellos? Sanbalat y Tobías. Y las amenazaron y tuvieron miedo, pero vencieron el miedo. Vencieron el miedo de que ellos tenían en contra de los enemigos. El miedo tiende a paralizar. Ellos tuvieron que decidir qué hacer. Y recuerda que este es un remanente. El miedo en la visión de Dios no puede detenernos. ¿Sabe por qué? ¿Recuerdan lo que Jesús dijo cuando nos dio su último mandato? Toda potestad me es dado a mí en el cielo y la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Y qué dice la última frase? Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? Hermanos, ¿cómo voy a ir en un viaje misionero? ¿Sabe lo que nosotros, algunos de nosotros somos como la hermana de ahí de Monterrey, Nuevo León? Que yo escuché de ella, que le invitaban a la iglesia. Ella decía: no, hermano, yo no puedo ir porque yo tengo que cuidar mis gallinas. No, hermana, le invitamos que venga a la iglesia. No, yo tengo que cuidar mis gallinas. No puedo ir. Finalmente alguien fue y le invitó a la iglesia y dijo: mire señora, le prometo en el nombre de Jesús, si usted va a la iglesia hoy en la noche, Dios va a cuidar de sus gallinas. Y aceptó. Si tú me prometes que Dios se cuida de mis gallinas, yo voy a la iglesia. Ella fue a la iglesia. Ella estaba muy contenta de haber ido a la iglesia. Escuchó la palabra, escuchó los himnos, escuchó la alabanza a Dios. Y al final del culto, cuando estaban para despedir, dijeron: hermanos, Dios ha estado con nosotros aquí en esta noche. Y ella exclamó: entonces, ¿quién está cuidando mis gallinas? Algunos piensan: si Dios está aquí, ¿cómo Dios me va a proteger hasta el fin del mundo? Mi querido hermano, cuando tú vas en el nombre de Jesucristo, tú llevas Dios dentro de ti y Él te va a cuidar a donde quiera que tú vayas.
El miedo paraliza. Hay muchos que por el miedo no salen de su burbuja de comodidad. No entra, por ejemplo, esta iglesia debería de muy pronto considerar tener un proyecto misional con los indigentes. Pero ¿sabe por qué no tenemos un proyecto con los indigentes? Porque los indigentes dan, en mi rancho decimos yáñara. ¿Sabe lo que es yáñara? Es miedo, porque nos da miedo. Entonces, ay, ¿cómo me voy a meter con estos indigentes? A mí me da miedo. A lo mejor me van a asaltar, a lo mejor me van a hacer algo peor. ¿Qué dice la Biblia? He aquí, yo estoy con vosotros. ¿No crees que el pueblo tuvo miedo cuando vinieron las amenazas de los enemigos? Por supuesto. Pero Nehemías les ayudó a vencer su propio miedo. Vencer su propio miedo. Ellos tuvieron que confiar en Dios para poder hacer la obra. Y número 4 y último, cuando se terminó la obra, fue un impacto para las naciones. Vamos a leer lo que leímos al inicio de este sermón. Y dice en el versículo 15: la muralla fue terminada en el 25 del mes de Elul, en 52 días. Si paráramos ahí, eso es suficiente para gritar aleluya. Los muros que se construyeron en más de 100 años, Nehemías, que no sabe nada de construcción, con un pueblo que no sabe nada de construcción, no tienen fondos, no tienen experiencia, no tienen conexión y son atacados, pero a pesar de todo esto, reconstruyen los muros en 7 semanas. Pero note lo que dice el siguiente versículo: y cuando se enteraron todos nuestros enemigos y lo vieron, todas las naciones, subraya esa frase, todas las naciones que estaban alrededor nuestro, decayó su ánimo, porque todas las naciones estaban en contra de ellos, porque reconocieron. ¿Qué es lo que reconocieron cuando llega Nehemías en el peor momento de la historia de la nación de Israel? Un hombre que no sabe nada de construcción, con un pueblo que no sabe nada de construcción. No tienen dinero, no tienen material, no tienen experiencia, no tienen conexión. Y en 52 días, ¿qué reconocieron todas las naciones? Que por la mano de nuestro Dios se había hecho esta obra. ¿Sabe cuáles son las iglesias que menos se espera que cumplan misiones? Las iglesias de inmigrantes. ¿Sabe cómo el resto del mundo ve a la congregación hispana de la primera iglesia bautista de Woodbridge? ¿Sabe cómo ven las iglesias de América Latina, de Colombia, de Chiquimula, Guatemala? ¿Sabe cómo ven a las iglesias de América Latina y las iglesias hispanas aquí en Estados Unidos? Como un remanente pobre e ignorante. Pero no es asombroso lo que Dios puede hacer con un remanente dirigido por un hombre que, aunque no tenga la capacidad, pero tiene la visión, cómo ellos pueden ser movilizados a hacer mucho más. Mire, cuando David y Salomón construyeron la mayoría de los muros, ¿sabes a quiénes emplearon? Los constructores más profesionales, porque había dinero, abundancia de dinero. En Nehemías, cientos de años después, no hay dinero, no hay constructores profesionales, solo está el remanente. Y los muros que los profesionales construyeron en 100 años, el pueblo ignorante y pobre reconstruyó en 7 semanas. ¿Sabe lo que eso significa? Nunca subestimas quiénes son ustedes. Nunca subestima. Es que nosotros no tenemos templo propio. Es que nosotros no vivimos en las mismas casas que viven los otros hermanos. Es que nosotros somos la minoría aquí. Dios se deleita en usar un pueblo que todo el resto del mundo piensa que no puede hacer nada.
¿Sabe por qué? Porque ahora el que recibe la gloria es Dios. Yo no soy miembro de esta iglesia, pero te puedo asegurar que cuando esta iglesia americana y otras iglesias americanas se dan cuenta lo que la primera iglesia bautista hispana están dando para misiones, cómo están enviando nuevos misioneros y cómo están participando de manera personal, se asombran. Y el único que puede recibir la gloria entonces no somos nosotros, sino nuestro Dios. Y la única forma que las naciones van a atribuir lo que está pasando con nuestro Dios es cuando todos participamos en la obra. Los muros se pueden construir sin dinero. Los muros se pueden reconstruir sin experiencia. Pero los muros no se pueden reconstruir sin ti. Te necesitamos. ¿Por qué tenemos una feria misionera? ¿Por qué tenemos desayunos misioneros mañana? ¿Por qué tenemos el banquete misionero mañana y el foro misionero? ¿Y por qué concluimos el domingo con nuestro domingo de compromiso? Porque la misión se puede hacer sin mega recursos y sin mega experiencia, pero no se puede hacer sin ti. Te necesitamos. Dios te necesita. Involúcrate. Tú eres un enviado. Tú eres un enviado de Dios. Quizás no a los mismos lugares que las personas aquí. Quizás es a tu barrio. Quizás a tu propia escuela. Pero tú eres un enviado de parte de Dios. Y juntos podemos reconstruir los muros. Podemos cumplir la tarea de extender el reino de Dios a todas las naciones de la tierra. Todo para la honra y la gloria de nuestro Dios. Vamos a ponernos de pie. Padre, en el nombre de Cristo te alabamos de que tú te deleites en usar hombres y mujeres que no tienen nada de experiencia, nada de cualificaciones, nada de conocimiento. Padre, te deleites en usar los hombres y mujeres menos indicados, todo para tu honra y tu gloria. Aquí somos muchos no cualificados. Nosotros caemos en esa categoría. Sin embargo, tenemos una decisión de ser usados como un enviado de Dios, encontrar dónde encajamos en la misión tuya, o solo quedarnos aquí sentados, inactivos, como el remanente hizo por 70 años antes que llegase Nehemías. Padre Santo, usa este pueblo hermoso, este pueblo amado, para tu honra y para tu gloria. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.